FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Yo creo. María Scherer, ¿cómo estás? Muy bien. Salvador Camarena, ¿cómo te les va? ¿Cómo estás, Carlos Heredia? Saludos a todos. Eso. Yo creo que ni modo, lo tenemos que hacer. Tenemos que pedirle a María Scherer. Salvador, ¿te parece bien? Moción ¿Apuntes? aprobada. Perfecto. Que María empiece, pues, un año de la primera presidenta de México, de la segunda presidenta de Morena. Arráncate, María, un año. ¿Cómo ves este año? Pasó rápido, ¿no? Pasó rápido. Pasaron muchas cosas. Depende a quién le pregunte. Sí, hay unos que les digo más lento. Tienes un punto, Salvador. A ver, yo diría que el primer año de la presidenta Sheinbaum, que además, como se ven las cosas, creo que va a resultar el más facilito, salvo por Trump, ¿no? Porque en este año le tocó aprender a relacionarse con él, ¿no? Se inclinó hacia una relación pragmática que le funcionó, que la libró, ¿no? Digamos. Pero creo que su gobierno tiene muchas áreas de oportunidad. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo viste, Carlos, la frase que usó María? A ver, sigue, María. Menciónanos un par de áreas de oportunidad. Bueno, pues es una presidenta popular, ¿no? Ni duda cabe. Y ha avanzado en algunos puntos que son de primordial interés para todos, ¿no? Uno, en materia de inseguridad, pues tiene un avance en homicidios, que creo que el reto va a ser sostenerlo, ¿no? Y pacificar realmente estados en donde la violencia está en grados mucho más que insoportables, ¿no? Sinaloa, el último, ¿no? Guanajuato, en fin, ya sabemos que la lista es gigante. Tiene áreas de oportunidad en los temas que tienen que ver con la institucionalidad, ¿no? Pienso en la reforma judicial y sus consecuencias, pienso en Pemex, ahora sobre todo después de esta trama en aduanas, ¿no? Después de la conocidísima trama del huachicol. Y por supuesto en economía, ¿no? Aunque se presume que la inflación está relativamente controlada, pues no se invierte en este país, y lo mismo, ¿no? Las razones, o algunas de las razones más importantes por las que no se invierte, no solo no se pueden echar atrás fácilmente, son una novedad de este primer año, otra vez, como la reforma judicial. Carlos Heredia, un año. A Carlos Heredia más bien le voy a preguntar, un año sin López Obrador. A ver, yo diría que una diferencia fundamental será que el primer año ella se dedicó a instrumentar el legado de López Obrador, los encargos, como les dice. Pendientes. Los pendientes, pues, de López Obrador, terminar el paquete de reformas del 5 de febrero que López Obrador puso sobre la mesa. Este año queremos suponer que la presidenta se va a dedicar a impulsar su agenda, lo cual no significa que sea bueno o malo ni garantía de nada, sino simplemente sabremos que las cosas vienen de ella, quizá si de alguna manera seguirá gravitando el expresidente, pero ella va a poner sobre la mesa su propia agenda. Se ha cacareado mucho el huevo de que en seguridad ya ocurrió el viraje, ya estamos viendo cuál es su propia política, que sepultó abrazos no balazos. Pero yo creo que los principales desafíos, yo ubicaría dos principales desafíos, y no es Trump, ni uno de los dos. Trump siempre va a estar ahí, digo, por lo menos, buena parte del resto de su sexenio, y no sabemos después
cuando se vaya el Trump. Pero el principal desafío, creo yo, es separar al poder político del poder del crimen organizado. A lo mejor se toma como algo, pues es parte del escenario, ya nos acostumbramos, es natural, siempre ha existido, etcétera. Pero creo que si la 4T empezó diciendo que su objetivo era separar el poder económico del poder político, hoy el poder político está entrampado con el crimen organizado en la cúpula. ¿Encamado dijiste? Encamado. Encamado, dijo. No, dijo entrampado, pero me puse yo. Ese es un desafío, a mí me parece monumental, porque implica rupturas y las rupturas ponen en riesgo la sobrevivencia política. Y el otro desafío que parecería menor y parecería solo de forma pero no de fondo, es que el aparato de gobierno está, bueno, ellos mismos lo dicen, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche sin dinero, está muy entrampado en la incapacidad, en la ineptitud. Es decir, cualquier glorioso plan que se plantee la presidenta Sheinbaum se topa con una administración pública federal quebrada y quebrantada, diría yo. Salvador Camarena. Los primeros años de cualquier sexenio, de cuando ya hemos venido revisando lo que es más o menos moderno, son complicados. Entonces comienzo de manera anticlimática diciendo que la presidenta lo ha hecho muy bien. Es decir, ha tenido un primer año, que siempre es un momento donde la inversión pública, independientemente del partido, se hace para atrás por parte de nuestros grandes visionarios, gente de la iniciativa privada. La inversión privada, dijiste la inversión pública. La inversión privada. Gracias por la acotación. Entonces, la presidenta ha lidiado con el escepticismo clásico del inicio sexenal, con una sombra gigantesca de un líder político que tuvimos, y por supuesto con condiciones que son novedosas. La llegada de Donald Trump, en una agenda completamente recargada, a pesar de que ya lo habíamos visto 4 años en la Casa Blanca, y sin lugar a dudas, una serie de pendientes que le dejaron, como ya se comentó, para el primer año. A mí me gusta pensar que la presidenta trabaja en un modo de guerra. Tiene un grupo muy compacto de colaboradores que en efecto medio sacan la pelota de la cancha, de la mitad de la cancha, ya no digamos que llegan hasta la otra portería. Hay algunos que sí alcanzan como a trazar pases, pero hay muchos que ni siquiera están jugando. Hay mucha gente en ese gabinete que no debería estar ahí y que la presidenta pues tiene que cargar con un fardo ahí que le dejaron heredado. Pero ella no asume esa herencia con ninguna pesadumbre. Ella es la alumna favorita y la que quiere destacar de una camada de políticos que siguió desde los 80. Primero ella un poco a la distancia, pero luego ya muy cerca desde el gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, a Andrés Manuel López Obrador. Y la presidenta ve su sexenio como una continuidad genuina, legítima y además exitosa. Ella quiere reescribir los 6 años de López Obrador y decir que la demolición de una serie de estructuras valió la pena porque ella va a demostrar que ahora cuando se edifique lo nuevo, el país reverdecerá y seremos una nación, como siempre debimos haber sido. El problema de esto es que hay en ella una vocación estatista. A ella le encanta que el gobierno haga todo. Le choca que la iniciativa privada... Como a su antecesor. Sí, pues yo creo que un poco más. Eso, pero por eso tiene razón más. Salvador Camarena, y yo también iba a decir que tú no tienes razón. Ella romper, separarse. Yo aquí ahora dije que rompió. No, que eso es parecer, que en el segundo año va. La agenda de. Tú dijiste, sí. en el segundo año va a poner la agenda. No tiene agenda. La puso este primer año. Esa es toda su agenda. No tiene agenda. Lo judicial, lo tal. Sí, a lo mejor nació en febrero. Pero eso es ella, y en eso está muy bien, Salvador. Y la demostración más reciente, solo la más reciente, es la ley de amparo, las reformas que se están planteando, que se plantearon en un madruguete, en pleno puente no venían del plan C, no venían de una forma... Es control estatal. Para ella lo más importante es volver a donde el actor principal de toda la vida pública no sea el pueblo, sea el gobierno, sea aquellos que están en el gobierno. Y creo que ahí, pues todavía ella se va a enfrentar con algunos tropezones, porque la incapacidad de su gobierno, incluso de algunos que mueven la pelota, para referirme otra vez a la
figura futbolística, no es tal, no les da. Por eso no ha podido con el desabasto médico en un año. Por más que le echaron ganitas, pues no pueden. Porque le tienen desconfianza a los privados, porque no quieren pagar lo que les deben, porque quieren a fuerzas... No tienen dinero para lo que les deben. Bueno, sí tienen dinero. Aquí hay una variedad Para de... lo que les importa. Exacto. Sí, bueno, vamos a dejar ahí en el margen para no enredarnos. Políticos, O sea, sí tiene un problema de caja por el déficit que heredó, Exacto. pero destina recursos a lo que quiere. Y no se deja ayudar. ¿Por qué? Porque ella quiere demostrarle al pueblo de México, a la historia y a quienes fundaron este movimiento, que sí se puede devolver a México un modelo de un Estado grandotote que vea por todo y una participación ciudadana chiquitita. María Scherer, ¿qué piensas de esto que decían? ¿Es su agenda, no es su agenda? Sí, yo ya dije que creo que sí es su yo agenda. estoy de acuerdo que la agenda es compartida, ¿no? La agenda es la de López Obrador, pero lo que no estoy de acuerdo es en esto que dice Salvador sobre el gusto con el que ella y la felicidad con la que ella asume su herencia. Creo que asume gustosa las directrices, los encargos de la herencia, pero no comparte el gusto por los herederos, por ejemplo, ¿no? O sea, ella tendría derecho a tener un brazo legislativo fuerte que caminara junto a ella y lo que se ha avanzado lo ha hecho a pesar de esos herederos con los que comparte la ruta, ¿no? El plan de ruta. Yo no sé, María, yo diría, ahí están todas las reformas aprobadas por diputados y senado. Sí, Monreal es pero se Monreal. hicieron cansadísimos. Y Adán es Adán, y etcétera, y ellos sabrán qué hacen. Pero ahí están. Ahí va a estar la ley de amparo. No le han parado una. Sí, son lo que son, hay líos, dicen cositas. Vas. Yo comparto la perspectiva que plantea María. Yo no veo cómo la presidenta pueda estar jubilosa de lo que ve cuando levanta la alfombra. Yo no veo cómo la presidenta pueda estar jubilosa de que lleva 7 años operando un mecanismo por el cual el Estado le roba al Estado. De manera sistemática, desde la cúpula. Yo no veo cómo la presidenta pueda estar jubilosa cuando efectivamente hay dinero para lo que hay dinero y no hay dinero para lo que no hay dinero. Pero en buena medida lo que ha ocurrido es que el saqueo interno ha despojado al Estado de recursos que deberían ir a lo que ellos han identificado como prioridades. Y no van. Y en algún momento te topas con pared porque sin crecimiento económico ya no tienes margen para otra cosa distinto de las transferencias monetarias. Entonces, incluso la agenda compartida, que estoy de acuerdo, es una agenda compartida, existe, esa agenda compartida hoy ya está en riesgo. Y me explico, yo creo que hay una dimensión doble en el sentido de decir, somos un movimiento, somos el mismo proyecto, vamos juntos, hay continuidad, sí, en todo eso sí. Pero los obstáculos, incluso para esos propósitos, se están demostrando ser cada vez mayores y entonces remiten al primer punto. Eres incondicional sistemáticamente, sin excepción, de aquí al fin de los siglos, pues no, porque el resultado de lo que ha ocurrido en los últimos 7 años en la parte de gobernanza, en la parte de saqueo al Estado, boicotea la primera parte. Salvador Camarena. Jubilosa es una palabra que nos lleva a otro extremo de la conversación, entonces no voy a caer en esa trampilla que me puso Carlos Heredia. Pero sí creo que cuando la presidenta levantó la alfombra y vio el saqueo que hay en la Marina, por ejemplo, y no debe ser el único, por supuesto, ya nos enteraremos de otros casos en el Huachicol Fiscal. La pregunta que hace es, ¿cómo minimizo los costos? No cómo maximizo la oportunidad. ¿Y cómo lo corrijo? Exacto, ¿cómo lo corrijo? Porque sí le choca que le roben al Estado. Hablando de que es estatista, le revienta que le quiten dinero al Estado, incluso desde el Estado mismo o desde instancias del Estado. Pero no tiene una vocación purificadora, Carlos.
Ella quiere una corrección de las desviaciones que ve como anomalías y no ve lo estructural, porque no lo puede ver, porque se le cae el teatro. Sí, Claro, literal. no. Por eso. Y lo asume con Realpolitik y dice, haya sido como haya sido lo del pasado, vamos a minimizar los costos, vamos a ir hacia adelante. Y vamos a corregir. Y vamos a corregir. Ahora, si se callan a Adán Augusto o no en 2 semanas, en 2 meses, es de este tamaño. Adán Augusto ya es un lame duck, en todos los sentidos, porque el Senado va a seguir operando a su favor, como ha venido operando, y la Cámara de Diputados va a seguir operando. No. La presidenta sí tiene que plantearse que, en efecto, si no quiere que este sea su primer año, el facilito, sí tiene que hacer unas correcciones de eficiencia y también de limpieza. Pero eso no quiere decir que esté preocupada por la corrupción que encontró. O sea, la corrupción que encontró explica en buena medida las elecciones del 2024. Exactamente. Vas a ver, Salvador, esto que dices, el lame duck, nada más. Si sale la ley de amparo como la presidenta quiere, ¿quién va a levantar la mano diciendo, perdón, manita? Se operó. Igual que la judicial, ¿eh? ¿Quién se la va a haber sacado? Y ahí quedará. A ver, yo creo que Adán Augusto está perdido si algún día quiere volver a ser candidato a la presidencia, que ya vemos que bien le fue, ¿o no? Pero fuera de eso, si le sigue operando, yo creo que el triunfo de la presidenta es tenerlo donde lo tiene hoy en día. Señor, usted hace lo que yo quiero, ¿no? Sí, bueno, yo también hablaba de lo facilito, entre comillas, ¿no? Que fue este año, porque le falta enfrentarse a su partido. Cosa que va a pasar a partir del año que viene, ¿no? Cuando se empiecen a... Gobernadores. Yo creo que su gran reto político es gobernadores, ¿no? O sea, perfilar las candidaturas del 27. Perfilar las candidaturas. Enfrentar los poderes que se quieren instalar en las gubernaturas y maniobrar. Pero creo que eso lo veo todavía un poco lejano, porque todavía me parece que la agenda anticorrupción todavía tiene que demostrar capacidad de control. Insisto, no de purificación, de corrección, de un par de castigos aquí para que todos los demás entiendan cuál es el mensaje, pero de ahí a que esto va a ser ahora un nuevo paradigma, no, o sea, se quedan sin dinero para las elecciones, que tampoco se lo pueden permitir, perdón el cinismo. Exacto. Por eso. Entonces, bueno, tú me atribuiste la palabra purificación que yo no usé. No. No, a ver, es muy pragmático el asunto, ahí coincido contigo, sí es muy pragmático. ¿De qué se trata esto? Pues de llevar adelante su agenda y de ganar elecciones, y de eso se trata. Sin embargo, yo creo que sí estamos en un punto en donde el saqueo es de tal tamaño que el propósito no es la purificación. El propósito es que el saqueo impide que lleven adelante su propia agenda. O sea, a eso me refiero. Es un enfoque pragmático, estoy de acuerdo. O sea, no es de renovación moral, por ahí no. O sea, bueno, ese es un punto. Y el otro punto, que yo creo que la agenda anticorrupción, pues no es tal. Es más bien, son un conjunto de acciones selectivas que discriminan entre a nuestros amigos Justicia y Gracia, a nuestros enemigos la ley a secas. Cosa que tampoco es nuevo. O sea, no es que me sorprenda, no. Pero es así. O sea, no es realmente una agenda anticorrupción. Digo, pues eso no hay que ser muy viejo para saberlo. ¿Sí? Termina, ya está. Sí, remata. En fin, miren cómo acabamos el primer año. ¿70 y qué % de aprobación? 3. Gracias, María. A ustedes. Gracias, Salvador. Gracias, Carlos Heredia. Que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Nos pueden escuchar en asícomosuena.mx, en Apple Podcast, en Spotify. Nos escuchamos el próximo martes. Que les vaya muy bien. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.